Todos quienes hemos visto Hazbin Hotel hemos tenido la duda acerca de cómo es que fallecieron los personajes, ya que como sabemos, Hazbin Hotel toma lugar en el infierno, por lo que los personajes son representaciones de cómo fueron en vida, así como la forma en que fallecieron, y otros aspectos importantes en su vida, así como representaciones animales dentro de las religiones. De este tema ya he hablado en el canal sobre algunos personajes, pero hoy toca el lugar de Valentino, el jefe de Angel Dust. Bienvenidos al canal de Brillo G. Valentino es un personaje odiado por gran parte del fandom. Esto debido a cómo trata a Angel, provocando en este un gran sufrimiento, el cual pudimos ver en el video musical de Attic. Pero más allá de este tema, muchos olvidan que Valentino también pudo haber sufrido en vida, cosa que marcó su comportamiento en el infierno. Así que antes de ver el video te pido que tengas una mente abierta, ya que es fácil juzgar los actos de alguien sin saber qué fue lo que originó que se comportara así. Es cierto que algunas cosas no tienen justificación, pero aún así, nunca está de más callarse y escuchar para después sacar nuestras propias conclusiones. O sea, tengan criterio propio, chingao. Además, este es un Teorías de Suscriptores, en el cual ustedes me mandan teorías y yo las fundamento lo mejor posible. Así que les refrescaré la memoria antes de continuar de lleno con la teoría. Los pecadores en el universo de Hazbin Hotel y Helluva Boss son una mezcla antropomórfica de cómo se sintieron en sus últimos momentos de vida, de qué cosas les fueron importantes cuando estaban vivos, así como una representación de su comportamiento, entre otras cosas. En el caso de Angel Dust, él es una araña ya que se vio enredado en la red de tráfico de su familia. Alastor es un ciervo porque se sintió como uno en sus últimos momentos de vida. Asimismo, tiene rasgos de zorro ya que en vida fue astuto y engañoso. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que Valentino es un demonio polilla, esto nos brinda valiosa información para saber un poco de cómo fue su vida. La reproducción de las polillas es algo curioso, ya que el macho fallece después de la cópula, algo muy similar a las mantis, en las cuales el macho también fallece después de dejar descendencia, esto a manos de su pareja. En algunas religiones, este hecho es la representación del amor máximo, es decir, la mantis muere después del apareamiento, se relaciona con que el amor era tal que no le importó morir. También se representa como el amor hacia los hijos, ya que la polilla fallece con tal de dejar descendencia. Ahora, teniendo en cuenta esto, la apariencia de polilla de Valentino nos estaría revelando que en vida, él se tuvo que preocupar por alguien. Asimismo, habrá que ver todo lo que representan las polillas. Estos animales también son la representación de la esperanza perdida, así como la búsqueda inalcanzable de esta, debido a que las polillas pasan su vida en la oscuridad al ser animales mayormente nocturnos, pero los cuales se ven atraídos hacia las fuentes de luz. Para ponernos más en contexto, Baggy también es un demonio tipo polilla, debido a que en vida ella perdió las esperanzas, motivo por el cual se cree que es que tiene una relación con Charlie, ya que ella es como una luz en el infierno, pero este es tema de otro video. Volviendo a Valentino, el hecho de que sea una polilla nos dice que en vida se tuvo que preocupar por alguien más, a tal grado que pudo haber dado la vida por dicha persona. Asimismo, también nos revela que en vida sufrió desesperación, al grado de perder toda esperanza. Hasta aquí creo que ya deberían de estar cambiando un poco la forma en que ven a Valentino, aunque aquí no termina la cosa. Es probable que en vida Valentino tuviera una vida similar a lo que hace en el infierno. Dicho de otro modo, es posible que en vida Valentino también fuera un gángster y proxeneta, el cual se enamoró de alguien que después terminó con su vida. Aunque esto no explica por completo cómo es que falleció. Para esto habrá que tener en cuenta más que su apariencia física, su vestimenta. Como sabemos, cuando una persona fallece en este universo llega al infierno, pero no solamente su apariencia física cambia, sino que su ropa también lo hace. En el caso de Mayberry, su ropa cambió a estar rota y tener cruces invertidas. Con los ancianos, sus ropas cambiaron a ser representaciones de lo que hicieron en vida y cómo se sintieron. Por lo que la vestimenta de Valentino nos podría decir que su forma de muerte tiene que ver con su corazón, siendo posiblemente un paro cardíaco. Los corazones son algo importante en la vestimenta de Valentino, esto debido a que no solamente aparecen corazones en su ropa, sino que sus lentes también tienen corazones. Asimismo, el humo que usa para controlar a otros toma esta forma. Hasta aquí esta teoría llegó a mí gracias a mi Instagram, gracias a Blue Pigeon Art.
quien me comentó que logró esta teoría en Discord, así que los créditos de la idea van hacia ellos. Asimismo, les dejo la captura de qué información fue la que me enviaron. Esta teoría es interesante, sin embargo agregaré otros puntos importantes para darle aún más fuerza. Si bien la apariencia de polilla de Valentino nos dice que su vida fue difícil, su comportamiento en muerte nos podría revelar más sobre su vida. Valentino es una polilla, y en el infierno, él usa el humo que exhala para controlar a otros como lo son Angel 2. Esto se puede apreciar en el video de Attic. Angel baila, pero cuando tiene contacto con el humo su actitud se vuelve errática y más atrevida. Lo que nos estaría diciendo que este humo, además de servir como algún tipo de sustancia, sirve como un afrodisíaco, el cual Valentino usa para controlar a sus empleados. Esto no es más que el hecho de que Valentino usa sus propios medios para controlar a quienes están a su alrededor. A muchos se les hace un comportamiento cruel por parte de Valentino, pero aquí habría que tener en cuenta el por qué es que Valentino hace esto, ya que como hemos visto su comportamiento con Angel es más que el comportamiento de un proxeneta hacia su empleada, ya que no solamente se da a respetar, sino que busca deliberadamente dañar a Angel, siendo una relación tóxica y enferma, en la cual Angel no se puede ir porque Valentino lo obliga a permanecer con él. Teniendo en cuenta la posible vida cruel que tuvo que vivir Valentino, es posible que esta vida generara su comportamiento en muerte. Me explico. Es decir, él fue agredido y ahora se convirtió en un agresor. Aquí les tengo que hablar un poco sobre la psicología del agresor, y es que teniendo este dato en cuenta, la forma de polilla de Valentino toma un sentido mucho más triste y oscuro. Primero debemos saber que como persona se busca tener cierta seguridad. Esta necesidad de seguridad puede generar apego. Ahora, debo ponerlos en contexto y pido presten atención, ya que esto no solamente explicaría el comportamiento de Valentino, sino también el de Baggy. Se sabe que ante cualquier amenaza se activa nuestro sistema de apego. Es decir, ante el miedo buscamos una sensación de seguridad, la cual puede venir de parte de una persona. Por otro lado, si activamos este sistema de apego, pero no tenemos una sensación de seguridad, el cuerpo mantiene la activación durante mucho tiempo y esa energía termina transformándose en agresividad. El primer caso explicaría Baggy, el segundo explicaría Valentino. Esto nos estaría diciendo que el que Valentino sea agresivo se debe a que cuando su sistema de apego se activó en vida, él no tuvo nada que le diera seguridad, siendo que la única sensación de seguridad que podía tener tenía que generarla él. Si bien aquí podríamos decir que esto es algo positivo y de autosuficiencia, habrá que combinarlo con otros factores como son la inseguridad y la falta de afecto, los cuales Valentino también debió buscar, pero al no tener bases de confianza, él fuerza a los demás a estar con él, como es en el caso de Angel 2. Hasta aquí ya queda clara la idea. No planeo meterme a fondo en la psicología de Valentino en este video, esto lo guardaré para otra ocasión. Teniendo en cuenta la información anterior, y también que Valentino sea una polilla debido a que en vida buscó una luz de esperanza la cual nunca llegó, y el hecho de que él use su habilidad de feromonas de polilla como un medio para controlar a quienes estén a su alrededor, es debido a su propia inseguridad. Este sería un caso similar a lo que ocurrió con la personalidad de Mayberry, ya que en vida ella era agradable y amable, pero en el infierno su actitud era más cínica, así como más temperamental. Podemos concluir que en vida Valentino no era el ser agresivo y poderoso que vimos en Hazbin Hotel, sino que en vida él era lo contrario, siendo un ser débil fácilmente influenciable que se vio envuelto en la mafia, controlado por otros, pero que a diferencia de Angel, el cual es controlado con sustancias, Valentino se vio controlado por el amor que le tenía a otra persona que solamente la utilizó como un objeto, cosa que llevó a la muerte a Valentino, cumpliéndose así el ciclo de la polilla, que busca la luz sin poder alcanzarla y pierde su vida por amor. Al morir Valentino tuvo que darse cuenta de esto, de ahí que su apariencia en el infierno sea de una polilla, por lo que al llegar al infierno Valentino cambió a ser un agresor, esto motivado probablemente por la venganza. Aún no conocemos bien a Valentino, sin embargo, estas conclusiones me parecen bastante lógicas en base a lo que ya conocemos del personaje. Próximamente les hablaré sobre la vestimenta de Alastor, ya que como prometí hace como año y medio, quería hablar sobre este tema cuando hubiese más información, la cual aún no ha salido. Pero ya es hora de sacar un video sobre que Alastor fue un predicador de una iglesia, el cual transmitía cosas por la radio.
el cual también será un teorías de suscriptores, ya que una persona me mandó esta teoría y otras personas me dijeron, me recordaron, que él había prometido en un directo de hace bastante tiempo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre Valentino, ahora que aborde a fondo lo que ser una polilla representa en el infierno de Hazbin Hotel. Comenta si crees que esto es posible o no. Asimismo, no olvides darle like, suscribirte y compartir con fanáticos de Hazbin Hotel en tus redes sociales. Recuerda que en el canal hay chingos de contenidos, el cual te recomiendo ver. Y no solamente de Hazbin Hotel, sino que también manejo otros temitas. Así como que comparte los videos porque eso apoya mucho al canal. Muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo siga subiendo contenido, así como mejorando la calidad del mismo. Si se van a mis videos de hace un año, verán que la calidad cambió de manera drástica. Si quieres que tu teoría salga en un video, déjala con el hashtag teoriabrillog en los comentarios, o por mi Instagram vía mensaje directo. Y si quieres permanecer en el anonimato, debes dejarlo en claro en el mensaje que me mandes. Hasta un próximo video, Goldenes.